Muchos de vosotros sois demasiado jóvenes para recordarlo, pero hubo una época, en los 90, donde los videojuegos no estaban bien vistos. Durante años, en las casas de todo el mundo, la frase más escuchada era «¡Deja ya la maquinita, leñe!», seguida de un «A tu edad yo estaba todo el día en la calle, dándole patas a un balón». Luego resultaba que había gente regalándote cosas en la puerta de los colegios. Me echaron droga en el Colacao. Los columpios siempre estaban oxidados con un charco de agua perpetua. Y en cualquier momento Isabel Gemio entraba en tu casa con Ricky Martin a fastidiarte la tarde. Y es que ser niño en los 90 era algo complicado. Teníamos toda una plétora de opciones para divertirnos y todas las restricciones del mundo para hacerlo. ¡Está sucio! ¡Ya! Así que, si tú pedías el Mortal Kombat por Navidad, normalmente te caía el Abidú 2. Yo leo, yo calculo. Hola, soy yo otra vez. Bien, ¿a qué vamos a jugar? Que era un videojuego, lo que habías pedido, pero sin la diversión y violencia que te llevaría por el camino de la... ¡Hola, guapa! ¿Qué? ¿Tomando colacao, no? El juego de la abuela era aquel juego que tenía una portada bonita y que me ha dicho la señora del Corte Inglés que es educativo. Haya la que contiene una palabra intrusa. Fue una de las primeras decepciones que nos dio la vida, pero de cuando en cuando nos daba sorpresas inesperadas. Por eso hoy, en Ficción Digital, Echo the Dolphin, el juego de portada bonita que nunca te esperarías. Hay otras consolas, pero no son súper. Estamos en 1990 y Nintendo está arrasando con sus juegos y consolas. Y para más Inri, la gran N firma la exclusividad de dos juegazos: Street Fighter y Final Fight. Sega, su competidora, sabe que está entre la espada y la pared y necesita un golpe de efecto. Así que no se lo pensaron dos veces y se pusieron en contacto con su productora de confianza, la húngara Appaloosa Games, conocida por sus versiones del California Games o Jurassic Park, Lost World para Game Gear y Mega Drive. El resultado fue uno de los juegos más exitosos y extraños que se recuerdan, así como uno de los más conocidos para la Sega Genesis. Echo the Dolphin sigue la aparente tradición húngara de utilizar animales como protagonistas en sus historias, y nos pone en la suave y dura piel de un cetáceo odontoceto o delfín mular. Echo, reconocido por las curiosas y brillantes marcas de su frente. Nadaremos, atacaremos con nuestro duro hocico en forma de botella y utilizaremos nuestro canto y geolocalización para avanzar a través de las cuevas submarinas y hablar con el resto del grupo. La vida en el arrecife es maravillosa, el mar es azul y no hay peligro alguno que nos moleste. Así que podemos saltar y disfrutar de nuestra delfinidad. Hasta que una especie de torbellino absorbe a toda nuestra familia. ¿Qué está pasando?, te preguntarás. Y aquí preferimos leer literalmente la sinopsis, para no perdernos nada. Tras el secuestro de nuestra manada, Echo empezará una persecución en su búsqueda, en la que se topará con el Asterito, un ser caído del cielo con apariencia de una gigante cadena de ADN, que puede concederle poderes y que a su vez es el mortal enemigo de los vórtices, una suerte de aliens malvados cuyo plan es sustituir las especies animales de nuestro planeta por las del suyo. ¿What? ¿Cómo te quedas? Pues espérate que hay más. La búsqueda nos llevará a la mismísima Atlántida, donde tendremos que activar una máquina del tiempo para viajar 55 años al pasado y así hablar con un pteranodón, para volver a viajar en el tiempo al presente, viajar al planeta de los vórtices y destruir la máquina que conecta los dos mundos. Y todo esto saliendo del agua para respirar de cuando en cuando, porque somos mamíferos de la familia de los cetáceos y nos ahogamos. Echo the Dolphin se convirtió en un éxito instantáneo para la Sega Mega Drive, vendiendo 570.000 copias alrededor del mundo. Y es que, por muy rara que parezca la trama,
El juego es bastante bonito y bien diseñado. Y muy difícil. Estamos hablando de una época donde los videoclubs también alquilaban videojuegos y podías viciarte todo un fin de semana a títulos que no ibas a comprar. Por eso, Ed Annunziata, diseñador de Echo, se obsesionó con hacer un producto la mar de complicado para que un fin de semana no fuese suficiente para terminarlo. Tal vez por eso, o porque en esa época no estábamos acostumbrados a que los juegos de saltos tuviesen una historia tan profunda y mística, o que no sabíamos inglés, Sonic the Hedgehog, hemos de reconocer que revisando la historia de Echo the Dolphin, nos hemos sorprendido con la profundidad de su universo. Lore, que dice ahora la chavalada. Si bien es cierto que durante el juego se habla de las marcas de la frente de Echo y que parecen estrellas, ahora nos enteramos que forman la constelación de Delphinus. Ya lo sabía. Muy bien. Y de hecho, el nombre del juego iba a ser como el grupo estelar, hasta que el director de marketing de Sega propuso el Delfín Botticelli, para intentar llamar la atención de los fans de las Tortugas Ninja, tan famosas en esa época. ¿Los que estén a favor de Efraín el conejo retardado? Pero finalmente recibió el nombre de Echo, que aparentemente hacía homenaje al pasado italiano del diseñador, y puede traducirse como una forma de indicar algo, como la geolocalización. Y nada tiene que ver con ECCO, Earth Conscience Control Office, una organización alienígena que se comunica con los delfines. A ver cómo os explico esto. Sea como fuere, en 1994, y de nuevo en exclusiva para Sega, aparece Echo the Tides of Time, la segunda parte de Echo the Dolphin, con otra historia que... No lo cuento, lo hago. Tras los sucesos del primer juego, Echo disfruta de la vida con la manada, hasta que, tras un terremoto, se da cuenta que los poderes que le otorgó el asterite han desaparecido. Al parecer, algo ha matado a dicha entidad y está sembrando el terror en la vida marina. Sin saber qué hacer, Echo termina hablando con un raro delfín que resulta ser un descendiente suyo venido del futuro, que se lleva a Echo a su tiempo para hablar con el océano, que ahora tiene mente propia. En el futuro, Echo encuentra a Asterite, y este le explica que la reina Vortex, con la que acabamos en el anterior título, consiguió regresar por el mismo camino que tomó Echo para volver a casa, y que, por las normas del multiverso, se han generado dos líneas temporales en las que, en una, los delfines vuelan gracias a una combinación de sacos internos de helio y poderes telequinéticos, y en otra, el mundo ha sido absorbido por el Vortex. What? Así que Echo tiene que volver a su tiempo, revivir a Asterite encontrando sus globos perdidos, para luego ser llevado al futuro oscuro, donde encontrar más globos de Asterite para volver a su tiempo, que Asterite le devuelva sus poderes, reúna a todos los delfines para la guerra contra los Vortex, destruya a la reina y termine encontrándose con que Echo y su enemiga mortal se vean encerrados en un bucle interminable de persecuciones temporales al más puro estilo mitológico. Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Y que dejaba el terreno la mar de allanado para nuevas y desopilantes continuaciones. Otro juegazo y otro éxito, aunque dividió a la prensa entre los que consideraban que había aumentado la dificultad y los que la había hecho más asequible. En lo que todos estuvieron de acuerdo fue que la música era espectacular y que mejoraba los gráficos sin perder un ápice de la belleza del primer título. Y Echo volvió a perderse en el tiempo. Mucho se habló de una continuación e incluso de un reboot de la saga, haciendo la historia temporal menos enrevesada. Pero lo cierto es que solo tuvo un spin-off para niños y un reboot en 2002 que cambiaba ligeramente la historia principal, para generar una superalianza humanos-delfines en contra de los alienígenas. Echo the Dolphin, Defender of the Future, fue un juego que prometía recuperar las aventuras de nuestro delfín favorito, pero terminó cayendo con la Dreamcast y obligado a convertirse en una de esas versiones para consolas que ves en las tiendas y siempre está un poco más cara de lo que estarías dispuesto a pagar por rejugarla, pero que os recomendamos desde Ficción Digital. Y ahora sal a la calle a jugar, hombre, todo el día con la dichosa maquinita.